se han llevado a cabo otras formas de organizar el trabajo. Nosotros tenemos, por suerte, compañeros que vienen a nuestras reuniones de trabajo todos los miércoles, que tienen un trabajo muy fuerte y un trabajo tanto jurídico, ¿no?, como un trabajo de solidaridad permanente para proteger el cuerpo de las mujeres, tanto médica, ¿no?, como de otro tipo de apoyo psicológico. Estoy pensando claramente en una compañera que está trabajando en el norte con un grupo de personas sin dinero que los apoye, ¿no?, y que sin embargo están consiguiendo cosas. Han conseguido, luego que Lourdes nos platique esto, han conseguido liberar a una jovencita que había sido presa, acusada justamente, no de aborto, sino lo que decía Lourdes, homicidio en razón de parentesco, por si no se ha oído, y que consiguieron liberarla, pero la liberaron también de las presiones que sufría dentro de la familia, y consiguieron que ella orientara su propia práctica y su propia desujetación de otra manera, ¿no?, con todos los apoyos que ella necesitaba para ser desujetada, ¿no? Entonces, esas son experiencias sobre las que no se escribe, sobre las que no se dice. Nos la contamos a nivel de chisme. Esto es lo que está logrando. ¿Por qué? Porque en general seguimos pensando en términos de que las actividades tienen que tener una finalidad. Y solo evaluamos que esa finalidad se haya cumplido. Esto es una manera de proceder racionalista, y la típica tecnología racionalista que solo mide los procesos como procesos de algo. No sé si me explico. Donde lo único que importa es que esa finalidad, que aparece como una causa, además, se cumpla tal cual, ¿no?, una especie de éxito terminal, ¿no? Nosotros hemos insistido que no está ahí la desujetación, está antes, justamente cuando nos abrimos a describir y a relatar, que es donde entraría la figura del testimonio, y donde entraría a jugarse lo que llamamos experiencias de la memoria colectiva. Ahí es donde, narrando, aprendemos a narrar de otra manera ese día a día, donde estamos organizando lo colectivo, nuestra relación con los otros, con las otras, pero también con nuestro propio cuerpo, con lo que en un momento dado estamos sintiendo, con nuestros propios vocabularios, que en general ha pasado desapercibido. O sea, creemos que solo sirve si logramos un resultado final, pero ahí están pasando cosas, y ahí los cambios críticos, es decir, desujetantes, están sucediendo, pero no tenemos un saber, ¿sí?, que recupere todo esto para poderlo transmitir a los demás. ¿Por qué? Nosotros pertenecemos a una cultura, a una civilización que no solo aprende en carne propia, ¿no es cierto? Aprendemos a través de la experiencia de los demás y de las demás. Pero curiosamente, en este caso, desoímos esto que es ya una sabiduría muy vieja: aprender mediante la experiencia y a transmitir estos actos de experiencia. Y lo primero es darnos cuenta que aunque no se haya logrado esta finalidad grande, importante en esta organización, primero, una organización es la única que va a cambiar las cosas. Tendríamos que olvidar un poco el protagonismo histórico, ¿no es cierto? Porque lo importante es ese cambio inmediato, día por día, ese cambio hormiguita, ¿no? Eso que está sucediendo, modificando. Lo primero que modifica es las relaciones con nosotras mismas, ¿no? Donde tú aplicas tu esfuerzo a algo que a cambio no te va a dar nada, excepto quizá cuando lo piensas y lo intercambias, mucha satisfacción, porque te estás desujetando día a día, porque la desujetación no es definitiva, no es final. Te desujetas un día y mañana te vuelven a sujetar, o te vuelves a sujetar tú, porque a veces la servidumbre voluntaria resulta muy placentera. Es más fácil hacer lo que se espera que uno haga que romper esas formas tradicionales de hacer las cosas. Bueno, todo esto ha sido nuestra tarea fundamental, y a todo esto le damos
pequeños nombres como estrategias de resistencia y no de reacción, discurso crítico, crear comunidades de debate. ¿Qué es una comunidad de debate? Simplemente apropiarnos de un espacio y de un tiempo para poder hacer el testimonio de estas nuevas experiencias a las que no se nos ocurre un nombre, porque ¿cómo llamar algo nuevo sin recurrir a los viejos vocabularios de la política, de la vida privada, de los afectos, de los sentimientos? Porque lo interesante es que ahí se están poniendo en práctica otras maneras de hacer y que necesitamos un vocabulario que dignifique esas maneras de hacer, porque a veces cuando no le ponemos nombre, no lo hacemos visible, creen que no está ahí, nosotras mismas pensamos que no está ahí. Entonces, quizá utilicé mal el término, ahora me estoy arrepintiendo, dije dignificar, ¿verdad? No es pasar también a la acción de las palabras, pero sí pertenecemos a una cultura que cuando algo lo podemos llamar, lo identificamos, y si no, no. Entonces no sería tanto dignificar, aunque en cierta medida también es darle un lugar en nuestra memoria colectiva. Eso es significar, eso es un derecho, porque si hay algo en los derechos humanos que tenemos que rescatar, muchas cosas las podemos poner en cuestión. Este no es el momento, pero lo que tenemos que rescatar es que lo que se debe pelear detrás de la palabra derecho del ciudadano, de la ciudadana, es la dignidad. Y la dignidad no solo del individuo y de su cuerpo, sino la dignidad de las fuerzas colectivas, lo que hacemos entre todos cuando nos ayudamos, no para lograr inmediatamente algo, no para satisfacer una necesidad narcisista o no, vanidosa o no, sino esas fuerzas que a veces a uno no le cuestan nada y que a partir de ese esfuerzo y de ese impulso se está desujetando, quizá no uno, sino alguien a quien ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, analizar ese espacio de intercambios de fuerzas que hasta ahora no teníamos manera de ponerle nombre. Hay gente que le ha puesto nombre y habla de micropolíticas, no porque sea la política en pequeño, íntima, sino porque las fuerzas aplicadas en ese espacio son mínimas, ¿no? Se salen fuera de las instituciones jerárquicas, ¿no es cierto? No son fuerzas privilegiadas, son justamente totalmente desprivilegiadas, pero con esas fuerzas hacemos mucho. Esas fuerzas son las que nos ayudan a contar la historia de otra manera, no la historia oficial, sino la historia de la memoria, donde el testimonio, como decía yo hace un momento, tiene un lugar fundamental, ¿no? Porque el testimonio es el vocabulario con el que intercambiamos, el vocabulario con el que inventamos nuestra cotidianidad y también la manera de intercambiar lo que estamos charlando y conversando. Yo creo que aquí me quedo, ¿no? Porque dije más o menos en términos generales los puntos que habíamos acordado que comentáramos, y por supuesto ustedes tendrán preguntas, ciertamente Lourdes las tiene, pero prefiero ceder la palabra a Francisco, él tiene su manera de presentar las cosas, y luego vamos a ir atando una conversación. Gracias. Bueno, el formato que pensamos darle, Erika Lindig no va a poder acompañarnos, pero lo que pensamos fue, a través de preguntas tanto nuestras como de ustedes, que Ana María Martínez de la Escalera nos vaya como guiando, tanto Ana María como Francisco, en políticas de crueldad. Y bueno, les presento también a Siloa Fernández, ella está colaborando en el programa de género con nosotras, está interesada en el tema de los sexuales y reproductivos. Sobre todo lo que hemos querido hacer es incluir a mujeres jóvenes que nos ayuden. Oye, como... Sí. Entonces, bueno, es el formato que le queremos dar, y como les decía desde un principio, esto es una comunidad de debate horizontal donde queremos construir juntos y juntas. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Francisco Barrón, que es un querido compañero del Seminario Permanente de Investigación, Alteridad y Exclusiones. Él es licenciado y maestro en Filosofía por la UNAM. Él es docente en la Educación Media Superior por la SEP y docente en Educación Superior en la UNAM.
Él ha estado en estas cuestiones de memoria y proyectos de investigación desde antes del 98, es coautor de un libro que se llama Sujeto y Relato, y pues ha estado también trabajando en el activismo, ha estado en relación con mujeres privadas de su libertad, haciendo trabajo desde la filosofía, desde la reflexión del análisis del discurso, y pues le agradezco muchísimo que nos quiera apoyar en estos temas. Él trabaja mucho a este filósofo Deleuze, a Guattari, a varios otros posmodernos, y desde ahí le pedimos que pensara en políticas de la crueldad, ¿sí? En violencia institucional y violencia feminicida contra las mujeres, que lo podríamos traducir en la violencia de las mujeres que recurren al aborto inseguro y que mueren. Es la tercera causa de muerte materna en México, que no es por embarazo ni por parto, sino por aborto inseguro. ¿Y quiénes van al aborto inseguro? Las mujeres marginalizadas, vulnerables, pobres, etcétera, ¿no? Entonces le hemos llamado violencia institucional, violencia de Estado contra las mujeres, violencia feminicida también, porque son mujeres sanas, jóvenes que no debieran morir, y lo circunscribimos en las necropolíticas, ¿no? que también han trabajado varios filósofos como Membe, etcétera. Y bueno, desde ahí Francisco nos va a poner algunos ejemplos, y luego queremos que haya intercambio tanto con Ana María como con él. Bueno, gracias. Bueno, también agradezco al museo, a todo el mundo, ¿no?, que me haya invitado. Y mi texto es sobre trata de personas, ¿no? Y una discusión sobre un término dentro de la ley de trata de personas, que es el término demanda, que está ahí. ¿Por qué hago esto y qué tiene que ver con los derechos reproductivos? ¿Vale? Voy a hacer una pequeña introducción, tratando de explicar esto, y luego quizá lea algunas partes del texto. Normalmente cuando se discute la cuestión de los derechos reproductivos, se defiende algo así como la libertad, ¿vale? Como que no tenemos otra herramienta para defender, ¿no? Entonces decimos que una mujer, ¿no?, o un hombre, no tiene derecho a su propio cuerpo, y la única forma que podemos defender eso es como en este derecho sobre sí mismo que suponemos que uno tiene, ¿vale? Entonces, cuando, digo, suponemos, para poner en cuestión algunas cosas, digo, y para tratar de, digamos, lo que voy a hacer y el texto es un ejemplo de lo que hacemos en el seminario, ¿no? Tratar de discutir, tratar de conversar hasta el fondo, ¿no?, hasta el límite, ciertas cosas que hablamos normalmente, ¿vale? Ciertos discursos que, más bien, como dijo Ana María, parece que nos hablan. Y uno de estos discursos que parece que nos hablan, ¿no?, y que en verdad lo utilizamos estratégicamente para defender, ¿no?, en este caso los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no?, en el caso del aborto, ¿no?, se utiliza mucho, es el derecho que la mujer tiene sobre su propio cuerpo, ¿no?, el derecho sobre sí. Vale. Pero ¿qué hay ahí detrás? ¿Vale? Cuando hablamos de la trata o del feminicidio, ya lo recordó también Lourdes, hablamos del derecho que otro sí tiene sobre el cuerpo, vamos a poner el caso de una mujer o de un niño, ¿vale? Hemos utilizado el viejo término de soberanía, ¿no?, un derecho, un poder de vida y muerte sobre el cuerpo de alguien más, ¿vale? Entonces, contra ello, contra este poder sobre el cuerpo del otro, anteponemos casi siempre el derecho que cada quien tiene sobre su propia vida, ¿sí? Pero hay muchos problemas aquí. Primero, ¿no?, paso a algo, ¿no?, tratar de caracterizar estas políticas de muerte, ¿no?, y sobre todo en cuestiones de trata. ¿Por qué? Porque la trata pone en jaque o nos pone en cuestión esta idea de la libertad que tenemos sobre nosotros mismos. ¿En qué sentido? ¿Qué sería este poder irrestricto que hay en los procesos de trata de personas, ¿no?, sobre el cuerpo de los otros? Estas políticas de muerte, ¿qué serían? Serían ciertas técnicas, ciertos procedimientos para incapacitar la respuesta estético-vital de un individuo. ¿Qué significaría esto? Si ustedes ven los testimonios, yo sé que han leído muchos, ¿no?, sobre personas que están tratadas, ¿no?, es bien complicado hablar,
Digo, también se darán cuenta que la discusión que tenemos sobre la trata de personas es muy nueva, ¿no? Entonces, hablar de ella, no tenemos las palabras para discutirla todavía. Sobre el feminicidio se ha discutido un poco más, ¿no? Pero sobre el de la trata no, ¿vale? Entonces tenemos una imposibilidad de decirlo, ¿no? Es esta cosa que señalaba Ana María, ¿no? Que hay cosas como muy cotidianas de violencia que no podemos decir, ¿vale? Pues, uno de mis trabajos dentro del seminario es tratar de pensar estas técnicas, estos procedimientos que yo le he llamado de crueldad, utilizando un término de la tradición filosófica, pero no solamente ella, ¿no? Yo utilizo un filósofo llamado Nietzsche, ¿vale? Que lo han de conocer. Vale, entonces, estas técnicas y procedimientos, que son los de la trata, son técnicas y procedimientos, los podemos caracterizar así, para reducir al individuo, para evitar que el individuo que es tratado responda políticamente, se defienda, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, hay como cierto amaestramiento muy brutal sobre el cuerpo de los individuos, ¿sí? Mujeres, niños, hombres que son tratados. Entonces, se les reduce sus capacidades, ¿no? Se les reduce al mínimo. ¿Para qué sirve un cuerpo que es tratado? Pero todos sabemos la brutalidad, ¿no? ¿Vale? Pero solamente sirven para eso. Entonces, pero también hay algo bastante interesante que Ana María señalaba con el término servidumbre voluntaria, ¿vale? Todos hemos leído estos testimonios donde las mujeres o la persona tratada engancha a otras personas, como que hay un giro de la víctima sobre sí mismo. Ese es un giro típicamente de la crueldad, ¿vale? Perdón. Es un giro donde el individuo como que se ataca a sí mismo. Un filósofo le llama, hay una identidad de la víctima con el victimario, ¿sí? Es muy claro esto. Y por otro lado, también en los procesos de trata, en los testimonios encontramos que los cuerpos y los individuos se degradan. A la par que hay esta reducción de lo que los individuos pueden hacer, que son reducidos a ciertas partes muy específicas de los cuerpos, los agujeros, ¿vale? Al momento de reducir los cuerpos a esto, ¿no? También el individuo se degrada a sí mismo, ¿sí? Como que de alguna manera, en las técnicas de trata, se construye la experiencia de los individuos, hasta tal punto que no sé, yo me preguntaría, si nos sirve todavía seguir defendiendo que cada uno es libre de sí mismo, ¿sí? Que cada uno puede decidir en qué momento es, conveniente decir que somos libres de nosotros mismos. Pero en el caso de la trata, parece que no es conveniente. ¿Por qué? Porque se construyen los individuos para ser tratados, ¿sí? Se los destruye, vamos. No es el único caso que tenemos en la historia de la humanidad, por desgracia, ¿vale? Después de mucho discutir, ¿no? Hay un cierto paralelismo entre la forma en cómo los nazis, digo, estoy haciendo un salto histórico muy fuerte, pero que nos puede ayudar, ¿no? para ver estos procedimientos de crueldad. Los nazis, ¿sí? Cuando trataban de destruir no solamente a la comunidad judía, sino a todos a toda cierta población de Europa Central, ¿no? Noarios, utilizaban este tipo de procedimientos, ¿no? Reducían a los individuos hasta tal punto que los convertían en muertos vivientes, vamos a decirlo así, ¿sí? Es decir, individuos que solamente reaccionaban, pero una reacción muy extraña. No es una reacción de un individuo viviente. Vamos, si te gritan en la calle, tú le respondes, ¿no? Es un poco esta posibilidad de respuesta que trataba de señalar Ana María, ¿no? Si le gritas a alguien, bueno, si te grita a alguien, tú respondes, ¿no? Violentamente, o le dices, oye, cálmate, ¿no? Pero en los procedimientos tanto técnicos de violencia de los nazis como en las técnicas de crueldad de la trata, todo está perfectamente planificado. Se han hecho intentos, ¿no? de hacer una planificación, ¿no? el enganche, el traslado, ¿no? Todo ese tipo de procedimientos que creo que todavía podemos decir que son más sutiles, y eso es un poco mi intento, ¿no?
Todos estos procedimientos, en todas estas técnicas, es para que el individuo, el cuerpo del otro, no pueda responder. ¿Sí? Se le reduce hasta tal punto que solamente sirve, ¿sí? En varios sentidos de la palabra. Sirve para ciertas cosas. ¿Sí? Y no quiero hablar como objetos, ¿no? ¿Para qué tienen de malo los objetos? ¿No? Es algo mucho más fuerte lo que está allí. Entonces, frente a esto, frente a estas técnicas, parece que solamente tenemos un discurso, y este discurso es el derecho a la vida, ¿no? El derecho que tienen los individuos a, sobre su propio cuerpo, no hacer lo que quieran, cierta idea de libertad, ¿no? Que está en los procedimientos jurídicos, en las leyes internacionales, que está ahí amparado, que es como nuestro núcleo, ¿no? Sobre en donde nos amparamos. Soy libre, entonces nadie puede hacer conmigo, ¿no? Nada. Pero en el caso de la trata es algo bastante paradójico y muy complicado, que parece que ya no funciona en ciertos momentos esta idea. El individuo, la mujer, ¿no? Parece que ya no responde, como si ella fuera libre, ¿no? Como si ella tuviera derecho sobre su propio cuerpo, ¿no? Es una cuestión que dejo, ¿no? Aquí, pero quiero leer mi texto, porque en las leyes internacionales, en las leyes mexicanas sobre la trata, encontramos ciertos discursos que parece que no atacan estas violencias de muerte, ¿no? Estas políticas de muerte, estas violencias extremas, le llama otro autor que hemos leído, ¿no? Esta crueldad, no atacan esta crueldad, sino que más bien, vamos, como que reproducen las condiciones para que esa crueldad se lleve a cabo, ¿vale? Uno de estos discursos, ¿no? Y que, voy a leerlo, ¿no? Está en la ley, es un discurso capitalista, ¿vale? El término demanda, si ustedes han leído, por supuesto, ¿no? El protocolo de Palermo, ¿no? Todos los textos preparatorios para ello, luego las leyes más recientes mexicanas, ¿no? Y las modificaciones que se han venido haciendo, aparece esta palabra, ¿no? Aparece esta palabra y aparece la palabra consumidor. Entonces, leo el texto, ¿vale? Y platicamos si quieren. Tiene un epígrafe de Adorno, de Teodor W. Adorno, un autor que nos ha servido mucho para tratar de hacer otro tipo de discursos. El texto se llama Mínima Moralia, tiene un subtítulo bastante interesante. El subtítulo es Ensayos desde la vida degradada, ensayos desde la vida dañada, ¿no? Como ustedes saben, Adorno escribió desde el holocausto nazi, ¿no? Es un poco la pretensión. Quizá deberíamos aprender esas experiencias, ¿no? Para tratar de hablar de lo que nos pasa a nosotros. Ok, el epígrafe dice: ningún estudio ha llegado hasta hoy, hasta el infierno donde se forjan las deformaciones que luego aparecen como alegría, franqueza, sociabilidad, como lograda adaptación a lo inevitable y como sentido práctico libre de sinuosidades. Empiezo mi texto. Toda práctica crítica de género, que es otra forma como hemos llamado lo que hacemos, debería sospechar de sus intentos al atacar lo que quiera hacer cesar. Debería velar porque sus intentos no preserven aquellas condiciones estético-políticas de crueldad que buscan erradicar. Cuidadosamente, toda práctica crítica de género debería lanzarse a analizar el conglomerado de fuerzas estatales, legales, criminales, cotidianas, etcétera, que conforman nuestra exigencia actual de usar la frase o la enunciación tráfico o trata de personas. Debería diagnosticar los múltiples y embrollados efectos valorativos y de discurso que los mecanismos legales, estatales y organizativos en lucha contra lo que nos ha dado en llamar fenómeno de la trata producen, retoman, repiten y refuerzan sin más. Primeramente, y aunque parezca algo banal, habría que preguntarnos, ¿no? honestamente, sobre los siglos anteriores al 20, siglos en que se guardó silencio sobre lo que ahora nos espanta. Habría que preguntarnos qué era eso que constituía nuestra experiencia
y así aceptable para nuestra sensibilidad lo que ahora no soportamos y que deseamos detener. Habría que demandarnos a nosotros mismos por qué hace tan poco que combatimos la trata de personas si hubo tantos siglos antes. O invertir la preocupación y buscar qué es aquello, acontecimiento histórico, político, cultural, jurídico, que nos ha obligado a utilizar la frase trata de personas. Y es decente proclamar que el índice, la marca de esta modificación de nuestra sensibilidad, es el hecho de que todas las leyes, todos los diagnósticos sobre la condición actual de la trata de personas, confiesan irremediablemente que tienen un problema de vocabulario, que no saben cómo nombrar lo espantoso que pasa. No sabemos cómo decir lo que solo llamamos trata de personas. De allí esos persistentes mecanismos estético-políticos, estos mecanismos de discurso, que nos dejan atacar el problema. Sí, lo atacamos, de hecho, ¿no? Pero solo como un equivalente a una versión moderna de la trata de esclavos. Digo, una y otra vez escuchamos eso, ¿no? La trata es la esclavitud del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI también se puede decir. Una y otra vez, cualquier escrito que ustedes lean, tanto del activismo como de estatal, ¿no? Jurídico, y de especialistas, también utiliza estos términos. Es muy difícil encontrar otro tipo de discurso. Un poco mi apuesta es que al usar esa similitud estamos perdiendo mucho, ¿no? Para atacar el problema. De ahí nuestros esfuerzos como sintomatólogos al unir los mecanismos de lo que llamamos trata de personas con los que constituyen la inmigración, la delincuencia organizada o el tráfico de drogas, ¿vale? Es como la perspectiva más novedosa, ¿no? Hablar en términos de inmigración o en términos de delincuencia organizada. Tenemos esos discursos. De allí nuestras torpezas al tratar de caracterizar cómo acontece lo que llamamos trata de personas, usando otros términos pertinentes a otros ámbitos de experiencias. Esto puede evaluarse sin inconveniente en los textos de las leyes contra la trata de personas. Sea nuestro blanco de ataque una cierta preferencia mercantil y capitalista que se cuela cuando, en el vocabulario de la ley y los textos que la difunden y ponen en operación, se habla de prevenir un nuevo riesgo de victimización. La indicación o la marca de tal vocabulario es una palabra, demanda. De este modo, en el protocolo de Palermo, se halla este párrafo, lo voy a leer, ¿vale? Tal cual. Los estados parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desmantelar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Cierro la cita. Por otra parte, en un texto de preparación y discusión del protocolo de Palermo, ustedes lo pueden encontrar ese texto en la red muy fácilmente, se encuentra esta afirmación que le hace eco. Las estrategias de prevención deben dirigirse a las causas de la trata, desigualdad de género y económica en los países de origen y la demanda de mano de obra barata y explotable en los países de destino. Digo, encontrarán esto interesante, ¿no? ¿Por qué hablar de explotación y por qué hablar de demanda, ¿no? Capitalista, en un caso de crueldad sobre los cuerpos, que se van de trabajadores? Digo, parece extraño. Digo, en estos discursos banales invisibles es donde hay que encontrar, creo yo, y creo que es lo que apostamos, qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Sigo. A tales textos, la ley para prevenir y sancionar la trata de personas mexicana repite del mismo modo y en la misma tarea de prevención. Cito la ley. Desarrollar estrategias y programas dirigidos a la población destinados a erradicar la demanda y comisión del delito de trata de personas, señalando en ellos las repercusiones que conlleva el mismo. Las frases desalentar la demanda o erradicar la demanda en pos de prevenir condiciones de victimización, poniendo en operación leyes, mecanismos de inserción laboral, políticas públicas, medidas educativas, alentando organizaciones de la sociedad civil y cualquier otra forma que se nos ocurriera el día de hoy,
parece que nuestra sensibilidad no alerta. El hecho de que las frases se hallen en textos que buscan poner en funcionamiento mecanismos sociopolíticos contra la trata de personas indica que nos parecen normales. ¿Sí? ¿O normal? Sí. Vamos a desalentar el consumo. Bueno. Pero es aquí donde la práctica crítica de género debería comenzar a sospechar de sus intentos. Y es que en un texto que debate y divulga las leyes internacionales contra la trata de personas se encuentra esto que orienta o que da el pleno sentido a la frase desalentar la demanda. Cito esta parte que me encontré en un texto. En su oportunidad, Rafael Herrera, asesora de los programas de Estado de Derecho de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, reconoció que en su país existen consumidores de la trata de personas, ¿vale? Así como hay consumidores de gansitos, ¿no? Hay consumidores de trata de personas, de personas, ¿no? Por lo que dijo, la lucha debe darse de manera organizada entre gobiernos y comunidad. Cierro la cita. Lo que habría que criticar es esa preferencia mercantil al usar la palabra demanda, esa reducción de los sentidos de la palabra a un uso capitalista. Pues no se usan otros sentidos de demanda, como el jurídico. No se podría decir que los consumidores de la trata demandan jurídicamente a las personas. O como el de la función interrogativa del lenguaje. No se podría decir tampoco que los consumidores de la trata preguntan a las personas. ¿Sí? Es un término que se está utilizando en unas connotaciones o en unos significados capitalistas. Así, ¿qué efectos prácticos y discursivos produce utilizar una palabra reducida a su uso mercantil para caracterizar los mecanismos estético-políticos de la trata de personas? Usar las frases desalentar la demanda o erradicar la demanda ¿no permite un desplazamiento capitalista en el acercamiento práctico a la trata de personas? ¿Y esto no señala cierta fetichización, cierta barbarie al enfrentarse con los mecanismos de crueldad usados en la trata de personas? En este caso, ¿es posible decir que el mercado regulará la demanda? O sea, cuando no se necesiten personas para ser explotadas en otra parte ya no va a haber trata, ¿verdad? Digo, parece que hay dos discursos aquí y uno no nos deja ver el otro, lo que pasa, ¿vale? Y si se habla de que hay consumidores que demandan el fenómeno de la trata, ¿qué efectos de discurso tiene sobre la relación que se establece con las víctimas? ¿Se hablaría de ellas como mercancías o como prestadoras de servicio? Digo, hay algunas tentaciones de unir la trata con la prostitución, ¿no? Que es una forma, pero de todos modos son extraños, ¿vale? Desde mi punto de vista. ¿Qué efectos estéticos produce sobre los mecanismos culturales que deben ponerse en operación para modificar las condiciones que producen la trata de personas? ¿Se hablaría de mercados regionales o mercados nacionales? Entonces lo regularíamos, ¿no? Así, repitamos, antes de ponernos a celebrar la aprobación de leyes, la instauración de instituciones, la puesta en operación de talleres vivenciales, el apoyo jurídico y psicológico, o cualquier otra medida que se nos ocurra ahora. Quizás deberíamos sospechar de nuestros intentos prácticos y discursivos, preocuparnos de si no reproducimos al momento de usar un discurso, de si no reproducimos o preservamos las condiciones estético-políticas que producen ese empobrecimiento de vida que sufren las víctimas. Yo me quedo aquí, gracias. Bueno, pues ahora, como habíamos dicho, vamos a abrir preguntas al público. Y bueno, antes, para poder como ligar esto que dijo Francisco, lo que había dicho Ana María, y al objetivo o al propósito de este foro, a mí me gustaría poder ligar estas prácticas de crueldad con lo que está sucediendo en el cuerpo de las mujeres más vulnerables, más marginalizadas, que yo lo leo así, pero bueno, quiero su opinión. O sea, estas mujeres a las que están castigando como consecuencias de las reformas constitucionales en los estados, que la reacción que ha habido de la despenalización que se logró aquí en el DF para la ILE hasta la 12ª semana de gestación, la reacción virulenta de los grupos conservadores, grupos oscurantistas, reaccionarios, grupos proembrión, como ahora les están llamando, ha sido terrible. Han estado reformando sus constituciones para proteger la vida desde la concepción en 17 estados, y las consecuencias de eso han sido muchas mujeres que han ido a dar a la cárcel, mujeres
pobres en su mayoría, algunas que han sido partos prematuros, ¿no? Ni siquiera ha sido aborto voluntario. Entonces yo me pregunto, ¿estos mensajes se mandan, es mi hipótesis, entre grupos de poder? O sea, ¿realmente están utilizando el cuerpo de las mujeres para mandar mensajes entre los grupos de poder con sus diferentes ideologías? Y yo lo circunscribiría en las políticas de crueldad, en las prácticas de crueldad, en la violencia institucional, en el poder de vida y muerte, en el poder soberano, ¿no?, del que estábamos hablando en términos teóricos, en el poder de vida y muerte sobre el otro, sobre la otra. Sería mi pregunta, ¿no? Y la parte también de la sexualidad, o sea, ¿no es también políticas y técnicas de la crueldad el no dar educación sexual, el no permitir que la sexualidad sea de acuerdo a la naturaleza humana, a la ciencia, a los avances científicos, seguir con esos tabús que vienen desde los textos bíblicos, desde los neoplatónicos, ¿sí?, desde los padres de la iglesia que tienen toda esta normatividad moral? Entonces, bueno, me gustaría que si nos pudieran dar algo de luz sobre esto desde la reflexión filosófica. A ver, por partes. Un poco lo que comentábamos al inicio es esta fuerza del discurso o de los vocabularios utilizados para describir o para intercambiar un saber determinado sobre algo, y hacíamos hincapié y énfasis en el hecho de que ahí el discurso hace cosas, pero no hace cosas entendida como una única finalidad, comunica algo, un mensaje determinado, sino que ahí podemos plantear de una manera casi como arquitectónica una serie de niveles de intervención del discurso. Ciertamente, cuando a través de ciertos discursos que sabemos victimizan a ciertas mujeres, que se utilizan para justificar que mujeres pobres, que han abortado por una condición u otra, o simplemente tuvieron un aborto, digamos, natural, médico, pero no fueron bien atendidas, etcétera, y son metidas en la cárcel, ¿no es cierto? Y hay todo un discurso muy conservador de las derechas, ¿no?, que han intentado apropiarse del discurso de la vida, este discurso sobre el embrión, como decías tú, para hacer algo con este discurso. Creo que aun cuando resulten víctimas, estas mujeres de las que hablaba Lourdes, que hay que hacerse cargo de ellas para lograr obviamente que salgan de la cárcel, esto no es únicamente la finalidad exclusiva de este discurso de la derecha. Ciertamente, cuando este discurso se elabora, tiene otro tipo de interlocutores, que son los interlocutores dentro de la política del Estado, jerárquica y vertical, ¿no? Tú haces algo y obviamente alguien va a responder o se va a sentir tocado por el manejo del discurso. Eso sería dos niveles del análisis, ¿no? Quien resulta de una manera no maliciosamente señalada con anticipación, una víctima que es encarcelada, aquellos a los que va dirigidos como interlocutores ese discurso a favor de la vida y que se está jugando dentro de un espacio de la política oficial, diríamos, para ganar dentro de esa política oficial lugares, ¿no?, para apoderarse de ese poder del Estado que todos sabemos que tiene. Y habría también otros niveles de análisis que son también los que nos interesa indicar. Ahora, esta arquitectura del discurso es siempre específica, o sea, no podemos hablar en términos generales porque no se trata de que nuestro método de lectura puede generalizar a tal grado que puede predecir cuando se dice esto así, qué es lo que va a suceder, no va por ahí. Por eso la necesidad de las comunidades de debate, que debatan en cada situación particular y específica qué es lo que ahí se está jugando, ¿no?, y qué es lo que ahí está sucediendo, a veces de manera no premeditada, pero que sin duda para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces, en el caso que propones, como es un caso muy general, yo te podría decir también de manera general qué podría estar pasando ahí. No solo que se está planteando
escenarios políticos dentro de la política oficial, jerárquica y vertical, donde se están jugando posiciones, en el mundo de lo jurídico también, ¿no? Donde sabes a quién estás atacando porque has utilizado un adjetivo de una manera muy peculiar, ¿no? Y los que están en el asunto saben, esto va dirigido contra, incluso nombre y apellido, contra fulanito de tal que acaba de defender esto. Y esto pasará siempre en los discursos de carácter colectivo, que se hacen este tipo de reapropiaciones del discurso del otro para cancelarlo políticamente, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa como sociedad? Que el uso público de este tipo de discursos, porque claro, pueden utilizar públicamente el discurso porque tienen acceso a las instituciones que transmiten y retransmiten este discurso, empezando por los medios masivos, ¿no? Los periódicos, las radios, las televisiones lo citan una y otra vez, hay un respaldo financiero y económico detrás para publicar tanto en el país como fuera, para hacer una serie de productos, tanto publicitarios pero también artísticos, que apoyen ese tipo de posturas, ¿no? Vamos a llamarlas de una manera quizá incorrecta, pero para establecer una unidad, todo este discurso a favor de la vida, yo diría la vida con mayúscula, absoluta, ¿no? La vida sin atributos, como si esa vida desde el embrión, ¿no?, existiera en algún lugar. Todo tipo de vida es siempre adjetivada, siempre es específica. Ninguno de nosotros representa la vida en absoluto, sino esa vida con ciertas connotaciones, ¿no es cierto?, con ciertas especificidades, donde la diferencia es valiosa. La adjetivación de la vida es valiosa. La idea de la vida absoluta es un término más, sobre todo, de un discurso teológico que está muy bien en el espacio de la teología, ¿no es cierto?, que se hable del hombre, pero para la vida cotidiana, para este discurso que hace cosas y que nos ayuda a ser de otra manera y nos permite entender quiénes somos y qué hacemos y qué podemos hacer, para ahí ese discurso de la vida o del hombre absoluto y generalizado no nos sirve. O sea, el hombre no existe en ningún lugar, ni siquiera ni el hombre ni la mujer, vaya, ¿no? Son generalidades abstractas, pero lo que nosotros vemos, lo que nos provoca, lo que nos actualiza, lo que nos hace hacer cosas a nuestra vez, es lo específico, lo determinado, o sea, lo marcado por determinaciones de todo tipo, por supuesto de clase, étnicas, de género, culturales, religiosas y otras más que solo se explican contando las propias biografías, ¿no es cierto? Esas marcas son las que hacen a los individuos ser individuos. No hay individuos generales sin sexo, no pertenecientes a clases sociales, que no hablen una lengua en particular. Lo mismo sucede con la vida. La vida en general no existe en ningún lado y lo que existe son los individuos que entre una de sus marcas evidente es que son vivientes, o sea, son seres vivos. Pero esa vida es una vida que podemos extender, es decir, esa cualidad de ser viviente se la podemos extender también a los animales, cosa que en general no hacemos porque pertenecemos a una civilización occidental que privilegia lo humano sobre otras formas de la vida. De esto también tendríamos que hablar cuando hablamos en realidad de los vivientes que cada uno de nosotros somos, ¿no? Aquí está este discurso, digamos, de la derecha conservador que defiende la vida en absoluto, lo cual en la práctica quiere decir que no defiende las vidas dignas de los seres vivientes, defiende la idea de la vida. Y esta defensa lo que hace es justamente todo lo contrario de lo que dice defender. Lo que hace es que nos volvamos ciegos a estas especificidades de los seres vivientes y de su lucha diaria, ¿no? Y no es un problema identitario, no solo es un problema histórico, es un problema de supervivencia cotidiana, y que lo hacemos a partir de esas marcas que las propias historias le ponen a esto que llamamos vida, ¿no? Somos vivientes con todas estas marcas, somos hombres o mujeres de tal edad, que hablamos tal lengua, que tenemos tal educación o esta otra, que vivimos en una ciudad determinada y dentro de esa ciudad, en un espacio específico
público, que vamos a tal escuela, que tenemos o no abuelos, ¿no?, que nos han consentido cuando éramos pequeñas o no. Si todas esas marcas son con las cuales vivimos, sin esas marcas no existimos. Por lo tanto, hablar de la vida en esos términos generales y abstractos y defenderla es justamente negarse a defender los atributos especiales, lo que nosotros llamamos en una ocasión la vida con adjetivos, ¿no? Los seres vivientes que cada uno de nosotros somos con estas marcas particulares que son con las que miramos a los demás y con las que los demás nos miran, ¿no es cierto? Nos miran desde sus marcas y lo primero que ven son esas marcas. Y lo que menos ven es una idea absoluta de vida, con mayúsculas. Bueno, entonces, ¿cómo nos defendemos? Yo creo que por ahí iba lo que comentabas, ¿no? ¿Qué hacemos para defendernos? En el nivel del discurso señalar esto, ¿no? Que casi todo recurso a las abstracciones y a los absolutos no le sirve a nadie y que por lo general ahí, en ese discurso absoluto, es donde está nuestro adversario. Es contra esas formas de apropiación del discurso, absolutas y generales, contra las que debemos organizarnos para hablar de otra manera. En principio, desujetándonos, es decir, no hablar en esos términos. Eso se llama, perdón, eso es un principio de ejercicio de desujetación del vocabulario habitual. En lugar de decir, pero sí, el hablar de la vida y que uno de alguna manera se sienta tocado por la utilización de ese vocabulario. ¿Cómo hacerlo? Intentando sustituir en nuestro vocabulario cotidiano de la experiencia y de la memoria esas otras palabras que sean claras, que nos permitan comunicarnos, pero que no tengan esa ausencia de atributos. El testimonio es un lenguaje cargado de atributos, cargado de adjetivos, y cuanto más adjetivos mejor en este sentido específico. Es el lenguaje que utilizamos para la vida que está marcada desde muchos lugares, y a veces marcada por situaciones que no nos gustan, pero que necesitamos reconocer que la vida siempre está marcada por esto, y que desde ahí nos organizamos, y desde ahí oímos, desde ahí discutimos, desde ahí conversamos. Entonces nuestro lenguaje tiene que estar cargado con estos saberes y estos vocabularios. El hacerlo es ejercitar estrategias de resistencia vía el vocabulario, ¿no es cierto? Y esto vale para todo aquello que queramos discutir, porque todo lo que discutimos es evidente, lo discutimos a través del lenguaje. Quizá en algún momento podamos preguntarnos si los seres humanos, para hacer cosas, no recurrimos a una gestualidad, a una corporalidad. Francisco hablaba de la estética refiriéndose a esto, a la sensibilidad, ¿no? Ahí también hay intercambios importantes, ¿no? Momentos donde intercambiamos fuerzas, hacemos cosas con uno mismo, con los demás, pero hasta ahora no contamos con vocabularios suficientes para hablar de esto. Hablamos en términos de emociones, como algo que nos nace de adentro, sentimientos, ¿no es cierto? Pero no hablamos en función de cómo esto provoca cosas en nosotros y en nosotras mismas. Tendríamos que hablar de relaciones, es decir, necesitamos hacer mucho sobre nuestros propios vocabularios. Y esto implica formas estratégicas de utilizar los vocabularios para describir, incluso para describir lo que utópicamente deseamos que tenga lugar y que todavía no sucede. Y esta es una lucha cotidiana y no se acaba cuando yo llego a mi casa y cierro la puerta. Está ahí justamente cuando describo mis tareas de todos los días. Ahí también se da esta lucha con una misma para buscar otros vocabularios. Es sencillo, es describirnos de otra manera. Si nuestras descripciones nos han causado daño, nos han vulnerabilizado, nos han vuelto víctimas de estas grandes valoraciones absolutas tipo vida, mujer con mayúscula, como esa parte de la población abnegada, que cuida, dedicada naturalmente a la maternidad. O sea, ¿cómo nos oponemos a estas formas de naturalización
de las cuales parece que no tenemos escape como mujeres, describiéndonos de otra manera.